buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Una de las más graves acusaciones a nuestra historia es la de haber expulsado de España a los judíos en 1492. Dicha expulsión forma parte de la conocida leyenda negra que desde hace siglos se utiliza para denigrar nuestro pasado. La expulsión de los judíos nunca dejará de ser un tema polémico, pero hoy ya no puede asumirse de forma acrítica las acusaciones que durante siglos se han formulado, fruto de una propaganda beligerante contra España. Hay pues que intentar situar un hecho como este en su justo sentido histórico. El 31 de marzo de 1492, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón firmaban el llamado decreto de expulsión de judíos. La verdad es que desde fines del siglo XIV se venían desarrollando campañas de conversión de judíos por toda la península, sobre todo a partir del duro pogromo de 1391. Los judíos que quedaron profesando su fe fueron relativamente pocos, con toda seguridad no más de unos 100.000 repartidos en pequeñas juderías por toda la península. La mayoría de esos judíos pertenecían a la clase media de profesionales y artesanos. Eran médicos, zapateros, sastres, unos pocos altos funcionarios y eran muy escasos los que disponían de grandes fortunas, aunque el sentido de solidaridad grupal aseguraba la supervivencia de los más necesitados. Pero, ¿cuál fue la causa de que los católicos reyes decretaran que los judíos o se convertían o debían marcharse? Para la mayoría de los castellanos y aragoneses de la época, la decisión real fue sorprendente y no parece tener más explicación que la que se explicita en el propio decreto: evitar que la permanencia de los judíos pudiera incitar a los conversos a retroceder en su fe cristiana y judaizar. La sinceridad de las intenciones de Isabel y Fernando es indudable. Por un lado, es absurdo imputar racismo alguno a unos reyes que estaban rodeados de consejeros de ascendencia judía, hacia los que jamás habían manifestado hostilidad alguna, más bien todo lo contrario. Por otro lado, la confiscación de los bienes que dejaban en la península no compensaba en absoluto la pérdida para la hacienda de unos contribuyentes tan espléndidos. Los nobles, por su parte, solían proteger a los judíos frente a los excesos populares, y el propio pueblo hacía tiempo que había desviado sus iras hacia los conversos. El resultado fue que, aunque las conversiones fueron numerosas, unas 4/5 partes de los judíos, unos 80.000, dejaron España. Su destino fue variado. Unos llegaron hasta Portugal, por el país vecino solo les permitió permanecer allí durante unos pocos meses, tras lo cual debían abandonar el país. Otros marcharon a Marruecos, de donde no pocas veces regresaron tras haber sido despojados de todo. Buena parte terminaron en Turquía y por diversos países de Europa. La verdad es que en la época la medida fue más aplaudida que censurada. Maquiavelo la acogió calurosamente y Erasmo acusaba a España de ser un país semita por haberlos acogido durante tanto tiempo. Otros países europeos habían expulsado a los judíos siglos antes. Eduardo I de Inglaterra ordenó su expulsión en 1290, más de 2 siglos antes que Isabel y Fernando, y en Francia hubo varios decretos semejantes, destacando el de Felipe el Hermoso en 1307. Solo a partir del siglo XVIII, con la Ilustración, comenzó a censurarse la medida de los reyes católicos, reverberando la vieja leyenda negra que desde 200 años antes venían elaborando los enemigos del Imperio Español. Y para hablar de esto, esta noche tenemos con nosotros a Iván Vélez, escritor, arquitecto y un conocedor muy profundo de todo lo que tiene que ver con la leyenda negra y con sus episodios. Muy buenas noches, don Iván. Buenas noches, Fernando. Bueno, por ir al grano directamente, salieron unos 80.000 judíos, estimación grosso modo, con motivo de la expulsión de 1492. ¿A qué se debe la expulsión de los judíos? ¿Es antisemitismo, es racismo, es fanatismo religioso? Bueno, esto es un tema muy polémico, es una cuestión necrolegendaria clásica, como bien habéis dicho en el vídeo. Yo creo que finalmente creo que el mayor peso de la decisión es de carácter político. Los reyes católicos, y no hay que olvidar que pese a los disturbios que habéis comentado del 14, los reyes habían cogido bajo su protección a este colectivo, pero los reyes católicos estaban llevando a cabo una profundísima reestructuración de los reinos hispánicos y a mí me parece que la interpretación más equilibrada es pensar precisamente en ir quitando
particularidades, aunque se mantuvieron como propias del antiguo régimen, muchas de ellas, pero los judíos, por su privilegio, por su ley privada, por su tendencia al aislamiento, no olvidemos que las juderías pues, se ven casi todas como una especie de medida coercitiva, pero también ellos la propiciaban, cierta endogamia. Yo creo que los Reyes Católicos buscaron pues, la modernización del Estado, y uno de los obstáculos para llevarlo a cabo, a mí me parece, eran estas particularidades, sin obviar otras que se mantuvieron, por supuesto. Y luego, además, pues no olvidemos que cuando se habla de católico, pues estamos hablando de muchas más cosas que los puros sacramentos. Estamos hablando también de un concepto de hombre, de un concepto de civilización, de una civitas muy particular, y entonces el encaje de los judíos era complicado. También en el vídeo habéis dicho algo que poca gente sabe, y es que se hicieron varias campañas de catequización, se dieron unos plazos, la salida no fue tampoco como pintan las estampas más románticas de una huida prácticamente pues arrastrándose por los caminos, porque hubo posibilidad de sacar letras de cambio, en fin, que no fue una cosa tan brutal. Y luego, pues además hay que añadir, no sé si me estoy adelantando, pues el regreso de muchos de ellos, porque la experiencia con la que se encontraron fuera de la fanática España, pues fue todavía peor, ¿no? A eso vamos a ir. Hay un hecho, digamos, que es el análisis histórico efectuado desde hoy, o efectuado desde la Ilustración hasta el día de hoy, y otro que es la percepción, digamos, que se tuvo en su momento. Pero incluso visto desde hoy, la que caracteriza la época moderna es una búsqueda de lo homogéneo, es crear sociedades homogéneas, y por tanto todo lo plural, eso que hoy quizás se valora más, entonces era visto como algo, permítaseme la expresión, que también es contemporánea, era algo como reaccionario, era algo viejo, algo que había que eliminar para configurar esa sociedad moderna, ¿no? Claro, y además el concepto de tolerancia que hoy manejamos tan a diario, pues no se puede llevar a ese periodo histórico. La tolerancia es, por supuesto, se ha ido reformulando y se ha ido conduciendo a otros terrenos a partir de un momento muy posterior históricamente al edicto de expulsión y a 1492, que es una fecha además absolutamente clave en la historia de España y en la historia de Occidente. O sea que... Porque además la expulsión se produce apenas 3 meses después del final de la Reconquista, ¿no? De la toma de Granada, es decir, que hay una clara hilazón entre una cosa y la otra, ¿no? Claro, bueno, y luego pues además, como he dicho, se permite la incorporación en esa nueva, entre comillas, en ese nuevo proyecto, en esa nueva reestructuración, y además es un año pues de un auténtico seísmo geopolítico, porque además luego no olvidemos el descubrimiento de América unos meses más tarde. En fin, que se dan una serie de particularidades en ese año que marcan un antes y un después clarísimo. Bueno, los judíos se habían venido manteniendo en Europa y en España también durante los siglos medievales, en fin, con una innegable cohesión en medio de un ambiente genéricamente hostil. Pero ¿cuál fue la acogida en los reinos hispánicos en general, y sobre todo por parte de la autoridad tradicionalmente, de la monarquía, de las distintas monarquías hispánicas durante ese tiempo? Bueno, simplemente hay que decir que muchos de ellos pues fueron, ya digo, protegidos expresamente por los diferentes monarcas. Casi se les atribuyó el carácter casi de tesoro real. Creo que esas son las palabras textuales o la definición textual que se dio con respecto a los judíos. Muchos de ellos además ascendieron dentro de la corte, provocando con ello además una contradicción con respecto a sus propios principios, porque ellos no podían estar sujetos a señores de otras naciones. Naciones entendemos desde la perspectiva religiosa también, con lo cual digamos que si por un lado había contradicciones, por otro lado también la había, y eso explica que muchos de ellos se quedaran incorporados a las estructuras hispánicas después del edicto, por la vía de la conversión. Bueno, es un hecho que en muchos países de Europa, en Inglaterra a finales del siglo XIII, en Francia a comienzos del siglo XIV, los judíos fueron expulsados, por cierto, por unos métodos bastante más crueles que los que se emplearon en España en 1492. En España se hizo a finales del siglo XV, y aquella tardanza incluso le granjeó a España una fama de país filosemita, ¿no? Claro. Es curioso, pero lo que ha pasado a la historia por su crueldad ha sido precisamente el episodio de la expulsión de los Reyes Católicos, ¿no? Sí, es que es muy curioso efectivamente, porque si nos acogemos a la tesis según la cual la leyenda negra nace, o algunos de sus componentes iniciales nacen en Italia, uno de los rechazos venía dado por la falta de sinceridad religiosa de los españoles, precisamente por su convivencia y por sentarse en la cama, o sea, por sentarse en la mesa y acostarse en la cama con judíos y con musulmanes. Es decir, que ahí había un componente pues de recelo religioso, pero también racista. Sí, esos son dos componentes que luego
persistirán en el desarrollo de los tiempos y de la propia leyenda negra. O sea, que yo creo que es fundamental tenerlo esto muy en cuenta precisamente para desmentir algunas de las acusaciones que hay o de las visiones que hay en torno a los judíos y España. Las conversiones, además, de los judíos, aunque ciertamente hubo algunos pogromos, podemos decir, pero las conversiones de los judíos se venían dando con una cierta normalidad ya desde hacía décadas, incluso siglos en algunos casos en la península, ¿no? Efectivamente, y por ejemplo el propio Fernando II de Aragón, el rey católico, tenía en su árbol genealógico algunas gotas de sangre judía, que esto además llevaría a interpretaciones, si quisiéramos, ¿no?, tirar del hilo. Es decir, que en muchos casos la monarquía hispánica actuó del otro modo. Una gota blanca blanqueaba todo el linaje. Bueno, pues aquí había gotas también de otra rama, y eso es muy a tener en cuenta, por no hablar luego, pues efectivamente, del fenómeno de los conversos, que además enlaza perfectamente con la Inquisición. Hay que aclarar, sobre todo, que la Inquisición no perseguía a judíos ni a musulmanes, perseguía a cristianos, solo tenía jurisdicción sobre cristianos, y había una casuística muy concreta, y es la del converso. Entonces, lo que se buscaba era la veracidad, la sinceridad de la conversión, que además pudo ser llevada a cabo, por supuesto, con el bautismo, pero con una preparación catequética de la que ya hemos hablado y de una labor por parte de la Iglesia. Entonces, esto quiero que quede muy claro: la Inquisición actuaba sobre cristianos, pero algunos pues judaizaban todavía, ¿verdad? Incluso a nivel social, el tema de los conversos, tendremos que hablar de ese tema de los conversos cuando tratemos la Inquisición, evidentemente, porque es un tema central, pero incluso a nivel social, decía, ese tema de los conversos fue un tema muy complejo, porque claro, el judío era fácilmente detectable, pero el converso era mucho más difícil, y además había dudas acerca de la sinceridad de su conversión, porque a veces mantenían costumbres de tipo cultural que no significaban o que no tenían necesariamente una traslación religiosa. Claro, ¿no? Por eso yo antes decía que cuando se habla de tolerancia religiosa y del canon, digamos, cristiano, pues no es un canon exclusivo y ceñido a la cuestión de los ritos de paso, de los sacramentos, de los pecados, sino que también hay una verdadera visión del mundo, que es el prisma cristiano. Entonces, en ese sentido, componentes etnológicos, componentes sociológicos persistían esas inercias y hacían sospechar del vecino. ¿Por qué? Pues porque además el fenómeno del converso, que quizás nos estamos metiendo en ese terreno próximo, el fenómeno del converso pues era muy resbaladizo, porque el converso además era conocedor en gran medida de la sinceridad del vecino también converso, con lo cual pues se producían unos ciertos recelos internos dentro de una sociedad que, de todos modos, tengo que decir que con estas medidas lo que se atenuó o lo que se impidió sin duda alguna fueron las guerras de religión, que en España no se dieron, si entendemos como tales las que ya están dentro del propio Estado, no la Reconquista, que sería un episodio que yo creo que es de otro carácter. Brevísimamente, porque nos queda muy poco tiempo, continuaremos con lo de la leyenda negra sin ninguna duda, porque creo que es un tema central y además el papel de los judíos, hablaremos de ese asunto, pero ¿cuál es el recuerdo que guardaron ellos en 30 segundos de España una vez expulsados, después de la expulsión? Pues está el mito de Sefarad. Digo mito porque, claro, por supuesto, las visiones que además se reconfiguran durante el romanticismo, y de hecho, si os damos cuenta, hoy todavía hay programas radiofónicos hablando en la lengua de los sefaradí, en sefaradí, pues se mantuvo el mito, por ejemplo, de las llaves, pues una pérdida de la patria, porque en realidad, claro, eran españoles muchos de ellos. Es que, claro, aquí se cruzan varias perspectivas, la política, la religiosa, pero bueno, eso ha persistido y creo que hoy llega hasta hoy, y desde luego me parece que en España antijudaísmo, episodios aisladísimos, de lo cual debemos estar muy orgullosos. Pues muy buenas noches, don Iván. Seguiremos hablando de esto porque me parece que es un tema verdaderamente interesantísimo y capital en nuestra historia. Muy buenas noches. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.